Mis papás siempre han sido muy interesados y desde chica me enseñaron a fijarme en el dinero de las personas, no en lo que traen en el corazón. Neta, era tema de todos los días en la mesa cuando era niña. Mi mamá partía el pollo y decía, asegúrate de casarte con alguien que tenga buen trabajo. Y mi papá le hacía segunda como si acabara de dar el mejor consejo del mundo. Pero ni siquiera era la típica preocupación de los papás de que estés bien, era mucho más específico. Recuerdo que cuando tenía como 12 años, mi mamá me sentó y me enseñó a buscar cuánto ganan las distintas profesiones. Abrió una página de salarios y me dijo, ¿ves? Los doctores ganan esto, los abogados esto otro. Búscate a alguien que haga esto. Se me hizo raro, pero tenía 12 y pues solo le hice caso. Mi papá era todavía más descarado. Señalaba carros en el estacionamiento y decía, ¿ves ese BMW? Esas son las personas con las que te conviene. O estábamos en el súper. Veía a alguien pagando con tarjeta negra y susurraba, pon atención a esos detalles. Cuando llegué a prepa, ya era lo normal. Preguntaban por la gente con la que salía, pero nunca era, ¿son buena onda? ¿O te tratan chido? Siempre era, ¿a qué se dedican sus papás? ¿Y en dónde viven? Salí con un chavo que se llamaba Colin cuando tenía 17. Súper lindo, detallista. De esos que te lleva café antes de la escuela y se sabe tus canciones favoritas. Pero trabajaba en una pizzería y manejaba el Corolla viejito de su mamá. Cuando les conté, mi mamá puso cara de fuchi sin disimular. ¿Y cuáles son sus planes? Preguntó. ¿Quiere estudiar ingeniería de audio? Le dije. Mi papá ni levantó la vista del cel. Eso ni es carrera. Estás perdiendo el tiempo. Terminé con Colin 2 semanas después. No porque quisiera, sino porque cada vez que llegaba a la casa era puro comentario de que me estaba condenando a pasarla mal, que estaba tirando todo lo que me enseñaron. Me cansé. En la uni, peor tantito. Mi mamá googleaba las carreras de los chavos que mencionaba y me mandaba artículos de cuánto podrían ganar. Nada más para que lo tengas en mente. Me texteaba. Mi papá hasta me daba la mesada solo si salía con gente bien, como si fuera tarea. Conocí a un chavo en una fiesta en mi penúltimo año. Se llamaba Austin. Iba para abogado. Sus papás le compraron un Lexus. Siempre traía reloj caro. Mis papás lo amaban aunque ni lo conocían. Cuando lo llevé a cenar, mi mamá sacó su carne asada especial y mi papá una botella de vino que tenía guardada para ocasiones importantes. Austin era, pues bien, no tenía nada de malo. Educado, inteligente, su vida ya planeada y todo. Pero cuando hablaba, yo solo asentía en vez de escuchar de verdad. Y cuando me besaba, sentía que solo estaba cumpliendo con una lista. Anduvimos casi 2 años. Mis papás ya lo trataban como parte de la familia. Mi mamá hasta hablaba de salones de fiesta sin venir al caso. Y mi papá decía que por fin estaba tomando buenas decisiones. Pero una noche, cenando con Austin, mientras él hablaba de la firma donde quería trabajar y del depa que iba a rentar en el centro, de pronto caí en cuenta de que ni me acordaba de la última vez que platicamos de algo importante. Nada de carreras, ni de dinero. Solo cosas normales entre 2 personas que se quieren. Llegué a la casa esa noche y mi mamá estaba viendo la tele. Me senté a su lado y le dije, creo que en realidad no me gusta Austin. Ella puso la tele en mute. ¿Cómo que no te gusta? Es perfecto para ti. Pero no siento nada, le dije. Los sentimientos cambian, contestó mi mamá. Pero la seguridad no. ¿Sabes la suerte que tienes de haberte encontrado a alguien así? Quise discutir, pero estaba tan cansada que mejor me fui a dormir. Austin me pidió matrimonio 3 meses después. Restaurante bonito, anillo que le ayudó a escoger su mamá, todo el show. Dije que sí, porque todos me estaban viendo y ni supe qué otra cosa hacer. Mis papás lloraron de alegría. Los suyos nos invitaron a celebrar, todos felices, menos yo. Una semana después llegó una USB a mi buzón sin remitente. Estuve a punto de tirarla, pero tenía el presentimiento de verla en la laptop. Era un video de hace 6 meses. Una cámara de seguridad en lo que parecía un restaurante. Se veían mis papás sentados con los de Austin, hablando de mí como si fuera una negociación. Mi mamá dijo, ella hace lo que le decimos. Siempre ha sido así. Luego entró Austin y se sentó con ellos. Todo lo estaban planeando desde antes. Me quedé viendo la pantalla sin saber cuánto tiempo pasó. El video seguía, pero yo ya solo escuchaba un zumbido en los oídos. Me empezaron a temblar las manos y tuve que dejar la taza de café en la mesa antes de tirarla. En el video, todos se reían de verdad. Mi papá sirviéndole vino al papá de Austin. Mi mamá con una sonrisota hablando de fechas para la boda. Y Austin asintiendo como si hablaran de una fusión de empresas, no de un matrimonio. Vi el video en loop. La frase de mi mamá se me quedó grabada. Ella hace lo que le decimos. Siempre ha sido así. La niña no tiene carácter. Nunca lo ha tenido. La mamá de Austin respondió que eso era perfecto, porque Austin necesitaba a alguien manejable, como si fuera una mascota. El video era de 6 meses antes de que Austin me propusiera matrimonio. Ellos armaron todo, el restaurante, el momento, seguro hasta lo que yo iba a decir. Revisé la USB por si tenía más archivos y sí, otros 3. El primero era más viejo, como de hace un año. Mis papás reunidos con los de Austin en mi casa. Mi papá les enseñaba documentos financieros. Alcancé a ver mis estados de cuenta de la uni, mi info bancaria, cosas que jamás les di permiso de compartir. El papá de Austin dijo algo de que no quería sorpresas y mi papá respondió, está limpia. Solo tiene deuda escolar, sin malas mañas, bien educada. Me investigaron como si fuera coche usado. El segundo video era de una cafetería, solo Austin y mi mamá. Ella le daba tips de lo que me gusta, mis flores, mi música, cómo pido el café. Austin anotaba todo en el cel. O sea, cada detalle que tenía conmigo, todo lo que parecía saber, era pura actuación. El tercer video fue el peor. Austin con otra chava en lo que parecía su depa, besándose. Ella con su camisa puesta. La fecha era de hace 2 meses.
2 meses después de que se comprometió conmigo. La chava se detuvo y preguntó, ¿cuándo se lo vas a decir? Lo que contestó Austin casi me hizo vomitar. Después de la boda, cuando todo ya esté bien seguro, mis papás necesitan esa conexión con su familia. Después de eso, todo dejó de importar. Cerré la laptop de golpe y me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto, intentando respirar. Sentía como si el anillo de compromiso me quemara el dedo. ¿Quién mandó esto? ¿Quién podría tener acceso a todos esos videos? ¿Y por qué justo ahora? Volví a prender la laptop y chequé las propiedades del USB. Se creó hace 3 días. O sea, alguien ya tenía todo ese material guardado y apenas lo juntó para mí. Alguien que quería que yo supiera todo. Mi celular vibró. Era Austin. ¿Seguimos con la cena de mañana? Mi mamá quiere ver los lugares para la boda. Me quedé viendo la pantalla. Mañana era sábado y tocaba ir con sus papás a ese restaurante carísimo. Checar los folders de la boda que su mamá tenía listos. Seguro llevaba planeando todo desde antes de que Austin me propusiera. Sonó otro mensaje. Ahora de mi mamá. No olvides llevar el vestido azul. A la mamá de Austin le gustas mucho de azul. Y lleva también la lista de invitados que empezamos. Su papá la quiere ver. Volteé mi borrador de la lista en el escritorio. La mitad eran personas que mis papás querían invitar. Socios. Los amigos de golf de mi papá. Gente que solo había visto una vez o ni eso. Sentí un frío en el pecho. Ni siquiera era enojo, solo una claridad rara. Me levanté y empecé a revisar el cuarto. Encontré mi diario de 2º año de universidad y leí cuando escribí de cómo conocía a Austin. Lo raro que era que siempre se apareciera en la cafetería donde yo estudiaba, como si supiera exactamente cuándo iba. En ese entonces me parecía romántico. Pensaba que era cosa del destino o no sé. Ahora me doy cuenta que seguro a alguien le pasaba mis horarios. Encontré mi celular viejo, el que dejé de usar el año pasado. Lo conecté, lo prendí y chequé mensajes antiguos. Vi textos de mi mamá de esa época. ¿Ya viste al chavo de tu clase de economía? El del coche bonito. Deberías hablarle. Era Austin. Mi mamá se dio cuenta de él antes que yo. Seguro ya sabía todo de su familia. Se abrió la puerta y di un brinco. Mi mamá, con una canasta de ropa. Corazón, voy a lavar la ropa blanca. ¿Tienes algo? Me preguntó. Me le quedé viendo. La mujer que me crió, que me cocinó, que me llevaba a fútbol, que me ayudaba con la tarea. Y de repente, sentí que ella me vendió como si fuera un coche usado. Estoy bien. Notó mi laptop. Me miró y dijo, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Nada más estoy cansada. Respondí. Dejó la canasta y se acercó a tocarme la frente, como cuando era niña. No te me vayas a enfermar, ¿eh? No puedes estar enferma para la cena de mañana. Los papás de Austin están súper emocionados. Me hice a un lado, quitándole la mano. De verdad, estoy bien. Ella levantó la canasta. Bueno, tú descansa, que mañana es día importante. Se salió y cerró la puerta. Me quedé sentada, pensando en cada cumpleaños, cada Navidad, cada comida en familia. ¿Alguna vez algo de esto fue real? ¿O todo era entrenamiento para prepararme como la hija perfecta que después iban a entregar? Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. De nada. Pregunta a tus papás por el trato de Riverside. Lo leí una y otra vez. Escribí, ¿quién eres? Solo aparecieron los 3 puntitos. Después nada. No respondieron. Busqué en Google trato Riverside con los nombres de mis papás. No salió nada. Probé con los papás de Austin y tampoco. Pero mi papá está en bienes raíces. Y el papá de Austin tiene su constructora. Mi mamá me había mencionado hace meses que mi papá estaba en algo grande, que nos aseguraría el futuro. Bajé las escaleras. Mis papás estaban en la sala, viendo HGTV. Mi papá en la laptop, seguro trabajando aunque ya era bien noche. Papá, ¿qué es el trato de Riverside? Alzó la mirada rapidísimo. Mi mamá igual, los dos con caras raras. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó mi papá, con una voz demasiado calmada. Alguien lo mencionó. ¿Qué es? Se miraron entre ellos. Mi mamá se paró. Hijita, eso es de trabajo, nada que te preocupe. Quiero saber. Mi papá cerró la laptop. Es un proyecto inmobiliario. La compañía del papá de Austin y la mía están trabajando juntos. Queremos convertir la zona industrial de Riverside en departamentos de lujo. ¿Cuánto tiempo llevan con eso? Como 2 años. ¿Por qué? 2 años. Justo lo que llevo con Austin. Justo el tiempo que mis papás nos han estado empujando juntos. ¿Ese trato depende de que yo me case con Austin? Se hizo un silencio. La tele seguía, pero nadie la pelaba. No digas eso, respondió mi mamá, pero su voz sonó aguda y nerviosa. Contéstenme, insistí. Mi papá suspiró, se frotó la cara. Es complicado. Explícalo fácil. Miró a mi mamá. Ella negó con la cabeza, pero él contestó. El papá de Austin quería asegurarse de que nuestras familias estuvieran unidas para siempre. El matrimonio de ustedes dos era parte del trato. Así nadie se echa para atrás ni hay problemas después. Entonces me vendieron. No es eso, contestó mi mamá de volada. Arreglamos algo que beneficia a todos. Vas a casarte con un buen hombre, de buena familia. Nosotros aseguramos una alianza que garantiza el futuro de todos, también el tuyo. ¿Alguna vez pensaban decírmelo? No había nada que contar, dijo mi papá. ¿Quieres a Austin? Aceptaste casarte con él. Todo fluyó natural. ¿Natural? Quise gritar. Manipularon todo. Me movieron como si fuera una ficha. Mi mamá cruzó los brazos. Te dimos orientación, eso hacen los papás. Estás exagerando. Ya vi los videos.
Los dos se quedaron fríos. El color se le fue de la cara a mi mamá. Mi papá se paró de golpe. ¿Qué videos?, preguntó. Todos. La comida en el restaurante, tus consejos en la cafetería, los papeles, todo. A mi papá se le marcó la mandíbula. ¿Quién te mandó eso? ¿Qué importa? Ustedes lo planearon todo. Ya estaba claro que organizaron mi vida como si yo no importara. Solo hicimos lo mejor para ti, contestó mi mamá, ahora con tono duro. Siempre has sido muy ingenua y muy emocional. Seguro hubieras terminado con alguien como Colin, en un trabajito cualquiera, batallando para pagar la renta. Te salvamos de eso. Yo amaba a Colin. Tenías 17, ni sabías lo que era el amor. ¿Y tú sí? ¿Eso es amor? Les hice un ademán. ¿Usarme como moneda de cambio para cerrar un negocio? Mi papá dio un paso. Bájale a tu tono, seguimos siendo tus papás. ¿Ah, sí? ¿O solo son inversionistas que están cuidando su dinero? Mi mamá se puso roja de coraje. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te pagamos la escuela, te dimos buena vida, te presentamos a un hombre decente, de buena familia, ¿y así nos lo pagas? Jamás pedí nada de eso. Si venía con condiciones. Todo en la vida tiene condiciones, metió mi papá. Así es esto. Ya tienes edad para entenderlo. Los miré a los dos. Eran mis papás, pero sentía que delante de mí solo había desconocidos. ¿Alguna vez realmente les importé? ¿O solo fui parte de un plan de negocios para el futuro? La cara de mi mamá cambió. Por un segundo pensé que sí me iba a decir algo de corazón, algo que suavizara todo esto. Nos importa tu futuro, dijo al final. Nos importa que estés bien y tengas lo necesario. Eso es lo importante. No hubo un te queremos. Nada de eres nuestra hija y queremos que seas feliz. Solo seguridad, cosas. Voy a cancelar el compromiso. Ni lo pienses. Mi papá cambió el tono de voz. Usó ese con el que no jugaba. Tenemos contratos, acuerdos legales. Si te rajas ahora lo pierdo todo. La empresa, la casa, todo. Ese no es mi problema. Claro que sí es tu problema. Mi mamá no soltó el tema. ¿Crees que puedes irte así de fácil? La familia de Austin nos va a destrozar. Ellos sí tienen abogados de verdad. Tu papá firmó como aval personal. Nos quitan todo si tiras este trato a la basura. Insisto, no es mi problema. Ustedes fueron quienes arreglaron todo eso. Ustedes enfrenten las consecuencias. Mi papá se me acercó y nunca me había visto así. En otras ocasiones había estado enojado, decepcionado, pero esto era otra cosa. Un frío total. Vas a hacer lo que decimos, gruñó bajo. O tú también te quedas sin nada. ¿Tu coche? Nosotros lo pagamos. ¿Tu depa? Nosotros cubrimos la renta. ¿Tu celular? Está en nuestro plan. ¿Tus tarjetas? Son nuestras cuentas. Todo lo tienes gracias a nosotros. Si te vas con lo que traigas puesto. Sentí el estómago revuelto, porque tenía razón. Nunca había pagado nada realmente importante. Siempre pusieron el pretexto de que querían que me concentrara en la escuela, en mi futuro. Pero solo me hicieron dependiente. Pues quédeselo. Solté. Mi mamá soltó una risa de esas genuinas, pero medio burlona. ¿Y a dónde vas a ir? ¿Ya pensaste qué vas a hacer? En tu cuenta personal solo tienes 1,700 pesos. ¿De verdad crees que con eso te va a alcanzar? Por supuesto que sabían exactamente cuánto tenía. Seguramente podían ver todo. Ya veré qué hago. En una semana te vas a estar arrastrando de regreso, dijo mi papá. Nunca te ha tocado luchar por nada. Ni te imaginas lo que es trabajar. Pues supongo que me va a tocar aprender. Subí a mi cuarto, agarré la compu y el celular. Encontré mi mochila vieja y empecé a meter ropa. Solo lo básico. Mi mamá apareció parada en la puerta. Deja de hacer tus dramas, pareces niña. Yo seguía empacando. ¿A dónde se supone que vas a ir? Ninguno de tus amigos te va a recibir. Es más, les vamos a hablar a todos. Les vamos a contar lo que andas haciendo. No vas a tener a dónde llegar. Probablemente tenía razón. Mis amigos eran los que mis papás conocían, y todos tenían relación con sus negocios. Me iban a cerrar todas las puertas. Ya veré. Agarré mi caja de joyas para separar las cosas realmente mías de las que me habían dado mis papás. La neta, casi nada era mío. Me sonó el cel. Austin. Lo rechacé. Volvió a marcar de inmediato. Otra vez lo bloqueé. Empezaron a llegar mensajes. ¿Por qué no contestas? Mi mamá leyó en voz alta uno. Si estás nerviosa o lo que sea que te hayan dicho tus papás, lo podemos platicar. Por favor, contéstame. Bloqueé su número y en eso apareció mi papá en la puerta, con papeles en la mano. Antes de que cometas una estupidez, lee esto. Y los aventó en la cama. Los agarré. Documentos legales sobre mis préstamos estudiantiles. Estaban a nombre de mis papás, no mío. Ellos pidieron el dinero, pero yo había firmado un papel donde me obligaba a pagárselos. Y hasta con intereses. Si te largas, esto lo pagas en caliente. Soltó. Los $73,000 completos. Ese era el trato. Yo nunca leí los papeles. Siempre firmé donde me decían. Confiaba en ellos. ¿De verdad me harían eso? ¿Me demandarían? Voy a proteger los intereses de mi familia, contestó. Tú decidiste salirte. Eso trae consecuencias. Las manos me temblaban. $73,000. Más la renta, el coche, el seguro, el cel, las tarjetas. Se encargaron de amarrarme bien. Volteé a verlos, ahí parados, viéndome como si solo fueran a resolver un asunto de negocios. Se los voy a pagar, cada peso. Me tarde lo que me tarde, dije. Mi mamá solo negó con la cabeza. No entiendes. No es solo la lana. Si nos avergüenzas, si les causas problemas a los de Austin, se te viene encima una que ni te imaginas. Su papá no pierde. Nunca. Se va a encargar de que no encuentres trabajo aquí, que nadie te rente un depa, que no pases ni un filtro. Te van a cerrar el mundo.
no pueden hacer eso. Sí podemos. Mi papá tomó la palabra sin dudar. Y lo vamos a hacer. A menos que dejes de decir babosadas, guardes tus cosas y estés lista mañana para sonreír y planear tu boda. Me senté en la cama, sintiendo cómo todo me caía encima. Habían hecho una jaula tan perfecta que ni me había dado cuenta hasta ese momento que no tenía salida. Mi cel vibró de nuevo. Mensaje de un número desconocido. Revisa tu correo. Te mandé algo. Abrí la bandeja de entrada y vi un mensaje nuevo de una cuenta rara de Proton Mail. Sin asunto, solo un enlace. Entré y había decenas de archivos. Estados de cuenta, documentos legales, correos, todo sobre mis papás y la familia de Austin. Uno destacaba, acuerdo matrimonial. Lo abrí. Era un contrato entre mis papás y los de Austin de hacía 3 años, con todas las condiciones del matrimonio, arreglos de lana, tratos de negocios, hasta una cláusula sobre hijos. ¿Cuántos? ¿Cuándo? Como si fueran vacas. Mi nombre aparecía, pero jamás firmé eso. Quedaba clarísimo que me estaban ofreciendo como un paquete más. Otro archivo me brincó. Un correo de Austin a su papá, de hace 2 meses. Ella ya se dio cuenta de los otros arreglos. ¿Mejor lo dejo hasta después de la boda? Otros arreglos en plural. Vi más correos y salía que Austin andaba con varias chavas de varias ciudades, y su papá lo apoyaba, diciéndole que así son los hombres, que yo ni tenía que enterarme. También encontré mensajes de mis papás ofreciendo mis cualidades, mi educación, mi físico, mi carácter. Literal, mi mamá escribió, la hemos condicionado para que sea obediente. Me quedé leyendo esa frase, en shock, acondicionada, como perro de circo. Me reenvié todo eso a mis cuentas, por si acaso. Guardé copias en una nube que mis papás no conocían y lo bajé a mi laptop. Después bajé a la sala. Ahí estaban mis papás otra vez, hablando en voz baja, pero se quedaron callados en cuanto me vieron. Voy a ir a la cena mañana, dije. Mi mamá, al oírme, se relajó. Me alegra, estás pensando con la cabeza fría, pero necesitamos platicar unas cosas. Sobre el negocio, los contratos. Mi papá solo asintió. Podemos hablar cuando estés más tranquila. Ya estoy tranquila. Me subí de nuevo a mi cuarto y llamé al banco. Pedí que me enviaran toda la documentación sobre mis cuentas y si había algún cotitular. Me advirtieron que podría tardar unos días, así que les pedí que lo agilizaran lo más posible. Después comencé a buscar abogados, pero ninguno que conociera a mi papá ni que haya estado vinculado con alguna de las 2 familias. Me enfoqué en los que se especializan en derecho familiar y casos de coacción. Encontré uno con buenas referencias, aunque su despacho estaba al otro lado de la ciudad. Llamé, dejé un mensaje y expliqué que necesitaba una consulta por un tema familiar con mis papás. Les di mi correo, pero no mi número. No quería que mis papás vieran un número de abogado en la cuenta del teléfono que ellos pagaban. Al poco rato sonó mi laptop. Era un correo de la oficina del abogado confirmando cita para el lunes a las 10 de la mañana. Enseguida confirmé. Después volví a llamar al banco para preguntar cómo abrir una cuenta nueva en otra institución y me dieron la lista de requisitos: acta de nacimiento, seguro social, identificación oficial. Me puse a pensar si de verdad tenía acceso a esos papeles. Mis papás guardaban todos mis documentos importantes en una caja fuerte en su recámara. Esperé a que se durmieran y cuando escuché a mi papá roncar, entré de puntitas a su cuarto. La caja fuerte estaba escondida tras el zapatero de mi mamá, en el closet. Cuando era pequeña había visto la clave. Mi papá nunca ha sido bueno para cambiar contraseñas y siempre usa la misma, mi fecha de nacimiento. ¡Qué ironía! Abrí la caja y encontré una carpeta con mi nombre. Allí estaba todo: acta de nacimiento, seguro social, pasaporte, cartilla de vacunas, hasta la pulsera del hospital de cuando nací. También había una copia de los papeles del préstamo estudiantil y otro contrato titulado Acuerdo de Apoyo Parental. Lo leí rápido. Estaba fechado cuando terminé la prepa y aunque no recuerdo haberlo firmado, tenía mi firma. Desglosaba todo lo que mis papás me iban a ayudar durante la universidad, pero entre el rollo legal se escondía una cláusula. Si no seguía sus indicaciones en decisiones importantes como carrera y matrimonio, tenía que devolver todo el apoyo, con intereses. Eran más de $200,000. O sea, habían planeado todo esto desde que tenía 18. Le tomé fotos a cada papel, dejé todo exactamente como estaba, cerré la caja y me regresé a mi cuarto. Me envié los archivos a varios correos y los subí a 3 diferentes servicios de nube. Luego busqué a la persona que me mandó la USB, ese número desconocido. Lo metí a internet, pero no salió nada. Probé con uno de esos sitios para buscar números de teléfono. Nada. Seguro era uno desechable. Pero quien fuera, me ayudó. Me dio una salida, aunque fuera difícil. Abrí mis mensajes con Austin y me puse a repasar meses y meses de conversación, buscando alguna señal, algún momento donde fuera auténtico y no estuviera actuando. No encontré ninguno. Cada mensaje bonito, cada te amo, cada plan a futuro, todo ahora parecía falso. ¿Cómo se llora por algo que nunca existió? De pronto se abrió mi puerta y pegué un salto. Mi mamá estaba ahí, en bata. ¿No puedes dormir?, preguntó. Estoy pensando. Ella entró. Se sentó en la orilla de mi cama y me acarició el cabello como cuando era niña. Sé que hoy fue difícil, pero algún día lo vas a entender. Cuando seas grande, cuando tengas hijos. ¿De verdad? Claro. Vas a ver que a veces el amor es tomar decisiones que duelen. Proteger el futuro de tus hijos aunque no lo entiendan. ¿Eso crees que es esto? ¿Amor? Me miró, esta vez de verdad, y por un segundo pensé que iba a confesarlo, a decir que esto era por dinero, y no por amor, por negocios, no por familia. Sí, dijo, todo lo que hemos hecho es porque te queremos, porque queremos lo mejor para ti. ¿También me querías cuando le pusiste mis cualidades en un correo como si fuera un inventario? Su expresión cambió. Leíste todo, leíste cada correo. Entonces viste que llevan años trabajando para amarrar mi futuro, para que nunca tenga que
batallar como ustedes. Ustedes nunca batallaron. El negocio se lo regaló el abuelo a mi papá. La universidad te la pagó la abuela. Se paró. No sabes de lo que hablas. No sabes lo que es no tener nada. Y nunca lo voy a saber porque ustedes se aseguraron de que así fuera. Pero solo si hago lo que ustedes quieren. Así son las familias. No, así son los negocios. Una familia debería preocuparse por lo que uno siente. Nos preocupamos. Se preocupan por lo que les puedo dar. Eso es distinto. Caminó a la puerta y antes de salir dijo: mañana sonríes, te emocionas con la boda, haces felices a los papás de Austin. Y todo esto va a pasar. Vas a olvidar este dramita. Esto no es un drama. Claro que sí. Estás asustada. Da miedo casarse, pero se te va a pasar. A todos nos pasa. Salió y cerró la puerta despacio. Me quedé sentada dándole vueltas a lo que me dijo. A todos nos pasa. Como si ella hubiera hecho lo mismo. Como si realmente se hubiera casado con mi papá por amor, no por conveniencia. Como si yo solo fuera parte de los planes de otros. ¿Había algo real en mi vida? ¿O solo era una pieza en estrategias ajenas? Prendí la laptop y comencé a buscar departamentos que pudiera pagar ganando el salario mínimo. Nada en mi colonia. Todo era carísimo. Pero en las orillas, cerca de la zona industrial, había estudios chiquitos y feos, pero baratos y disponibles. Los guardé. Luego busqué chamba, trabajos de entrada donde no pidieran título. Había vacantes en tiendas, restaurantes, bodegas, nada de lo que mis papás aspiraban para mí, pero al menos sería elección mía, no parte de ningún trato. Llegó el sábado en la mañana y mis papás actuaron como si nada. Mi mamá hizo hotcakes, mi papá leía el periódico y hablaron del clima. Yo desayuné y subí otra vez a mi cuarto. Me puse el vestido azul que a mi mamá le gusta, la joyería que Austin me regaló en nuestro aniversario de 6 meses, y me maquillé como le encanta a la mamá de Austin. Ya tenía el papel bien ensayado. Sonó mi celular. Era Austin. Ahora sí contesté. Hola, ahí estás. Me saqué de onda porque no me respondiste anoche. Perdón, estaba muy cansada. No te preocupes. ¿Lista para hoy en la noche? Mi mamá lleva semanas preparando todo. Estoy segura de eso. ¿Estás bien? Te noto rara. Sí, solo estoy nerviosa. Ya sabes cómo soy. Se rió. Me encantas cuando te pones nerviosa. No te preocupes. Mis papás te quieren muchísimo. Esto es solo un trámite. Sí, un trámite. Te paso a buscar a las 6. En realidad, mejor nos vemos allá. Tengo varias cosas que hacer antes y así me queda más cómodo llegar directo. ¿De verdad? No me cuesta nada recogerte. De verdad, así está bien. Bueno, nos vemos a las 6. Te amo. Se quedó esperando a que yo también se lo dijera. Antes lo decía sin pensarlo, pero ahora simplemente no me salía. Nos vemos a las 6. Fue lo único que respondí antes de colgar. En eso, mi mamá apareció en la puerta. ¿Era Austin? Sí, solo estábamos confirmando lo de hoy. Perfecto. Acuérdate de mostrarte entusiasmada. Su mamá quiere sentir que le agradeces esta oportunidad. Una oportunidad, no un matrimonio, no amor. Una oportunidad. Sí, lo sé. Ella sonrió satisfecha y se fue. El resto del día me la pasé organizando todo. Imprimí todos los papeles que encontré, armé una carpeta con lo necesario, escribí todo lo que sabía, fechas, detalles, lo que fuera. A las 5 me subí a mi coche y fui rumbo al restaurante. Llegué temprano y pedí la sala privada que la familia de Austin había reservado. Ellos no habían llegado todavía, mejor para mí. Saqué la laptop, la conecté a la tele, abrí los videos, los correos, los contratos, todo. Y esperé. Austin fue el primero en llegar. Me dio un beso en la mejilla. Te ves increíble. Ese vestido te queda perfecto. Gracias. Luego llegaron sus papás. Abrazos por todos lados. Mis papás llegaron poco después. Más abrazos. Todos nos sentamos y empezaron a ver los menús. La mamá de Austin sacó su carpeta de anillas. Estoy feliz de enseñarte en lo que he estado trabajando. Estoy segura que te van a encantar estas opciones de lugares. En realidad, dije, antes de que empecemos hay algo que quiero que todos vean. Tomé el control y encendí la tele. Se empezó a reproducir la grabación de seguridad del restaurante, la que mostraba a los 4 papás reuniéndose, hablando de mí como si fuera parte de un contrato. Todos se quedaron helados. ¿Qué es esto?, preguntó el papá de Austin. Sigan viendo. Y justo en ese momento, la voz de mi mamá salió por las bocinas. Ella va a hacer lo que le digamos. Siempre lo ha hecho. Vi a mi mamá ponerse blanca como el papel. Mi papá intentó quitarme el control, pero no lo dejé. Dámelo, dijo. Todavía no. El video siguió, mostrando sus risas, sus planes, sus pláticas de dinero. Austin no sabía a quién mirar. Volteaba a la pantalla, luego a sus papás, luego a los míos. ¿Qué es esto?, insistió. Es la verdad, la verdadera razón por la que estamos aquí. Su mamá se levantó de la silla. Apaga eso en este momento. Pasé al siguiente video, la sesión en la cafetería, donde mi mamá le enseñaba a Austin cómo manipularme. Noté que la expresión de Austin cambiaba. Ya no estaba confundido. Era otra cosa, como si lo hubieran cachado. Lo están sacando de contexto, dijo mi papá. ¿De verdad? ¿Y en qué contexto eso está bien? Saqué los contratos impresos y se los di a Austin. Fíjate en la página 3, la parte sobre los hijos. Austin los leyó y vi su reacción. No era sorpresa, ya lo había visto antes. ¿Tú ya sabías?, le pregunté. Me miró a mí y luego a sus papás. No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso, Austin? Nuestras familias solo querían asegurarse de que funcionáramos bien juntos, de que fuéramos compatibles. ¿Compatibles? ¿Como socios de negocios o qué? Esas son las formas de su círculo. Nuestro círculo, repetí, burlona. Yo no soy parte de su círculo. Soy el producto que compraron. Su papá, grandote e intimidante, se paró. Ya basta. Esto se te está escapando de las manos. ¿En serio? Avancé al siguiente video. Austin con la otra vieja.
hablando de esperar hasta después de la boda. La mamá de Austin dio un grito. El papá de Austin se puso rojo de coraje, no de vergüenza. ¿Cómo conseguiste eso?, exigió el papá de Austin. ¿Importa? Es real. Todo aquí es real. Austin intentó agarrarme la mano. Me aparté. Amor, fue un error. No significó nada. Eso fue lo que le dijiste a ella, que yo no significaba nada. No era eso lo que quería decir. Entonces, que sí. No supo qué contestar. Luego habló mi mamá. Por favor, hija, estás armando un escándalo. Mejor hablemos esto en privado. ¿Para qué? ¿Quieren manipularme más o decirme cómo debo sentirme? Queremos protegerte, dijo mi papá. ¿Protegerme de qué? ¿De ser feliz? ¿De decidir por mí misma? El papá de Austin se dirigió a la puerta. Hasta aquí llegó la cena. Claramente no eres lo suficientemente madura para casarte. Cancelaremos los acuerdos. Perfecto, le solté. Mi papá lo detuvo. Espera, esto se puede arreglar. Solo está nerviosa por la boda. Acaba de avergonzar a las dos familias y revelar acuerdos privados. No hay nada que arreglar. Mi papá me miraba realmente desesperado. Por favor, no sabes lo que haces. Si esto se acaba, lo pierdo todo. Sí sé, ¿nos harías esto a tu mamá y a mí? Ustedes no son mi familia. La familia no vende a sus hijos por negocios. Mi mamá empezó a llorar, pero ahora sí de verdad, no como siempre. Lo hicimos por ti, para que tuvieras todo, para que no estuvieras sola. Prefiero preocuparme y ser libre que vivir asegurada y como propiedad. Agarré mi laptop, mi carpeta de pruebas y me fui a la puerta. Austin me fue detrás. ¿A dónde vas? Lo más lejos posible de ustedes. No puedes irte así, ya estamos comprometidos. Me quité el anillo y se lo di. Ya no, te vas a arrepentir toda tu vida. Puede ser, pero al menos fue mi decisión. Salí del restaurante, me subí a mi coche y me fui. Apenas arranqué, el celular no paró de sonar. Llamadas de mis papás, de Austin, de sus papás. Fui directo al depa tipo estudio que tenía guardado en favoritos. El dueño me dijo que podía llamarle cualquier hora, así que lo hice. Me citó en 20 minutos. El departamento estaba peor de lo que parecía en fotos. Chiquito, alfombra toda manchada, hedor raro. Pero estaba disponible y era para entrar ya. Pagado mes a mes y sin pedir crédito. Firmé el contrato, pagué el mes y el depósito con mis ahorros. Tomé las llaves y me fui a la tienda grande. Compré un colchón inflable, sábanas, cacharros de cocina, artículos de limpieza, lo básico para empezar de cero. Para la medianoche, ya estaba sentada en mi colchón inflable, en ese depa feo, comiéndome una pizza de la tiendita de abajo. Sin muebles, sin fotos, sin comodidades. Pero era mío, mi decisión, mi vida. Dejé el celular apagado porque sabía muy bien lo que venía si lo prendía. Mensajes llenos de reproches, amenazas por los préstamos, lo de la manutención, abogados, lo que fuera. Que vengan. Yo ya tenía copias de todo y pruebas de su manipulación, evidencia de coacción, una cita con una abogada el lunes. No era ingenua, sabía que esto iba a estar duro, que hasta podía perder las batallas legales, terminar endeudada años, aceptar cualquier trabajo, batallarle para pagar la renta, pero iba a ser libre. Pensé en Colin y me pregunté qué estaría haciendo ahora. Seguía el audio y sí, era feliz. Pensé en la persona que me mandó el USB, la que me salvó al revelarme la verdad. Todavía no sabía quién era, pero le debía todo. Saqué mi laptop y le mandé un correo a esa dirección de ProtonMail. Gracias. Me salvaste la vida. Si algún día quieres decirme quién eres, me gustaría darte las gracias en persona. Lo mandé sin esperar respuesta. Luego abrí un documento y comencé a escribir todo lo que había pasado. Cada detalle, cada manipulación, todo. No por temas legales, sino para mí. Para no olvidar y no permitir nunca más que alguien volviera a tener ese control sobre mí. La pizza ya estaba fría y el departamento deprimente. Sin idea de cómo sería el siguiente día, pero era libre, realmente libre. Y eso valía todo. Actualización 1. El lunes en la mañana me desperté en mi colchón inflable, el cuello destrozado y el departamento aún peor con la luz del día. Había manchas de humedad en el techo que antes no había visto. La ventana no cerraba bien y el tráfico comenzaba desde las 5. Pero dormí mejor que en meses, sin mis papás checando cómo estaba, sin mensajes de Austin. Prendí mi celular y tenía 83 notificaciones. Borré todo sin leer. Bloqueé el número de mis papás, de Austin y de sus papás, de toda la gente relacionada con esa vida. Luego me arreglé para ir con la abogada, me puse el único outfit formal que tenía y tomé 3 camiones para llegar a su oficina, porque el coche seguía a nombre de mis papás y no quería arriesgarme a que lo reportaran robado. La abogada se llamaba Patricia Vance y su oficina era pequeña pero bien puesta. Tendría unos 50 años, el pelo ya canoso y sin preocuparse por teñirlo, unos ojos vivísimos a los que nada se les escapaba. Me senté, saqué mi carpeta con todos los documentos impresos y los videos en la laptop. Todo. Empieza desde el principio, me dijo, así que lo hice. Casi me llevé una hora explicándole. Ella solo tomaba notas, nunca interrumpió, simplemente me escuchó. Al final se acomodó en la silla y me dijo, este es uno de los casos de coerción parental más claros que he visto. ¿Puedes ayudarme? Pregunté. Voy a intentarlo, pero tengo que ser honesta contigo. Tus papás tienen recursos, dinero para buenos abogados y muchas conexiones. Esto no va a ser fácil, lo sé. ¿Estás lista para perder? Porque hay una posibilidad muy real de que no ganemos todo. Podrías acabar debiéndoles dinero, mucho dinero. Estoy lista, asintió. Bien, lo primero es tramitar la emancipación de esos contratos. ¿El acuerdo de apoyo? Pregunté. Los documentos del préstamo. Nuestra idea es alegar que los firmaste bajo presión y que no te explicaron realmente qué estabas aceptando. ¿Eso puede funcionar? Tal vez, depende del juez.
Algunos entienden estas situaciones, otros piensan que contrato es contrato, sin importar la dinámica familiar. ¿Y el acuerdo de negocios? ¿El de las familias? Eso es más complicado porque tú no lo firmaste. Lo hicieron tus papás. Técnicamente no eres responsable de que se cayera, pero van a decir que fue mi culpa, que lo arruiné a propósito. Pueden decirlo, pero probarlo es otra cosa. Tenías todo el derecho a negarte a casarte con Austin. Eso no es sabotaje, es tu propia autonomía. Sacó unos papeles y empezó a llenarlos. Voy a necesitar tiempo para preparar el caso, probablemente unas semanas. Mientras tanto, documenta todo. Cada vez que te busquen, cada amenaza, toda comunicación. Hazle captura a todo. Guárdalo, ¿ok? Y necesitas ingresos. ¿Tienes trabajo? No, no he trabajado desde un verano en la universidad. Empieza a buscar mar. Cualquier cosa funciona. Tienes que demostrar que ya eres independiente, que no dependes de ellos. Salí de su oficina con una montaña de papeles legales y un nuevo propósito. Lo primero era buscar trabajo, así que ese mismo lunes me la pasé caminando por el barrio llenando solicitudes. Cafeterías, tiendas de ropa, lugares de comida rápida, un súper, una gasolinera. No estaba para ponerme exigente. El martes en la tarde me llamaron del súper. Necesitaban a alguien para el turno vespertino acomodando mercancía. Sueldo mínimo. Acepté. El miércoles empecé mi capacitación. El trabajo era pesado, repetitivo, medio aburrido, pero era mío. Dinero generado por mí y nadie más, sin letras chiquitas. Mi supervisor, Glenn, era un tipo que ya traía el cansancio y los años encima, y que claramente no había hecho otra cosa en la vida. Me enseñó a usar el sistema de inventario y me dejó sola con las verduras. Le vas a ir agarrando la onda, me dijo. La mayoría renuncia a la semana. Si duras un mes, te suben 25 centavos. 25 centavos. Mis papás gastan más que eso en su café diario, pero asentí como si fuera una gran cosa. Para mí sí lo era. El jueves por la mañana me llegó un correo de Patricia. Mis papás habían respondido a la demanda y metieron una contrademanda, alegando que robé documentos de su casa, dañé la reputación de su empresa y que les debía por los años de apoyo. La cantidad era absurda, $300,000, más los gastos legales. Me quedé en mi depa deprimente viendo ese número, $300,000, mientras yo ganaba 9 la hora. Ni siquiera me daban las 40 a la semana. Iba a sacar menos de 20,000 al año antes de impuestos. Me tomaría 15 años pagar eso, y eso sin comer ni tener dónde vivir. Le marqué a Patricia. ¿Ya viste esto? Sí, ya lo vi. Es pura intimidación. Quieren que te eches para atrás. ¿Y si ganan? Apelamos. Y si perdemos también la apelación, negociamos un plan de pagos. Hasta declararse en bancarrota es opción. Bancarrota a los 23 años. Maravilloso. No te angusties, me tranquilizó Patricia. Esto va para largo. Empezaron fuerte porque tienen miedo. Si no tuvieran miedo, no estarían peleando así. ¿Miedo de qué? Ellos tienen todo el poder. No todo. Tú tienes la verdad y pruebas, y eso pesa mucho. El viernes me llegó un mensaje en Facebook de un perfil que no conocía. Solo tenía la silueta en blanco. El mensaje: ¿cómo te estás aguantando? Me quedé viendo la pantalla, respondí. ¿Quién eres? Alguien que entiende lo que estás pasando. ¿Tú me mandaste el USB? No hubo respuesta. Insistí. ¿Por qué me ayudaste? Aparecieron los 3 puntitos de que estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer y al fin contestó. Porque alguien debió haberme ayudado a mí. ¿Ayudarte con qué? Lo mismo, solo que en otra familia. Yo no fui tan valiente como tú. Yo sí me casé. Lo siento. No, no lo sientas. Tú hiciste lo que yo no pude. Y eso sí importa. ¿Puedo saber quién eres? Mejor que no sepas. Pero si algún día necesitas algo, información, ayuda o solo hablar, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias. Y hasta ahí llegó la conversación. Guardé todo el intercambio y lo agregué a mi carpeta de pruebas, aunque ni sé si me va a servir de algo. El sábado tuve que chingarle con turno doble en el súper, y para cuando acabé, sentía los pies destrozados. La espalda me mataba y las manos se me resecaban por andar batallando con tantas verduras frías. Pero bueno, ya tenía $144 en la bolsa. No era la gran cosa, pero era mío. De regreso a casa, caminé por mi colonia, que la verdad no es nada bonita. Pasé junto a la casa de empeño con rejas en las ventanas, la licorería que siempre está llena de gente, y la lavandería donde luego ves a varios ahí, nomás matando el tiempo. Así era mi vida ahora, nada que ver con lo que mis papás soñaron para mí. Sin carro bonito, sin anillo, nada de futuro como esposa de abogado con casota. Solo yo, en un depa feo, ganando el salario mínimo y peleando un caso que igual y ni voy a ganar. Aún así, me sentía más feliz que nunca. El domingo me lancé a una tienda de segunda, y por menos de $200 armé por fin un hogar. Un sillón usado que olía medio raro, pero estaba cómodo. Una mesa chiquita con 2 sillas, unas lamparitas, platos. Ya hasta parecía casa. Esa noche me senté en el sillón medio apestoso. Cené mi ramen baratón y me puse a buscar trabajo en el cel. Encontré uno de medio tiempo, de mesera en un diner, y me animé a aplicar. Para el lunes me llamaron, que si podía empezar el miércoles. El martes me habló Patricia con novedades. Tus papás quieren mediación. Buscan llegar a un arreglo antes de llegar al juzgado. ¿Y eso qué significa? Que quieren negociar, que seguramente van a pedir que aceptes algo sin demanda de por medio. ¿Crees que deba aceptar? Eso tú lo decides. Pero la verdad sí te lo recomendaría. La mediación es más barata y, si se llega a un acuerdo, ya te ahorras el juicio. ¿Qué van a pedir ellos? Dinero y seguro un acuerdo de confidencialidad. Quieren asegurarse que no cuentes esto en público para proteger su imagen.
Yo ni dinero tengo para darles, así que quién sabe qué quieran sacar. La mediación está agendada para el jueves que viene. El miércoles comencé en la cafetería y la neta el trabajo estaba más pesado que en el súper. Los clientes eran bien exigentes y los pies me dolían todavía más, pero las propinas no estaban nada mal. Casi junto a $80 en un turno de 5 horas. Ramón, el cocinero, me enseñó cómo atender varias mesas a la vez. Vas a ir agarrando la onda, me dijo. La primera semana es la más difícil. ¿Y luego mejora? La verdad no, pero te acostumbras. Llegó el jueves y la mediación fue en una oficina neutral, en el centro. Me lancé en camión y, como no me alcanzaba para el estacionamiento, me aventé el último tramo caminando. Afuera me esperaba Patricia. Acuérdate, mantente tranquila. No caigas en provocaciones, pase lo que pase. Esto es de negociar, no de desquitarte. Va pues. Entramos a una sala con una mesa larguísima, la mediadora sentada en la cabecera y mis papás con su abogada de un lado, Patricia y yo del otro. No había visto a mis papás desde aquel día en el restaurante. Mi mamá se veía flaquísima, ojerosa, y mi papá traía una cara de pocos amigos, tenso, como si se estuviera aguantando. La mediadora nos explicó primero lo básico, reglas de la mediación, la confidencialidad, los objetivos. Luego la abogada de mis papás tomó la palabra y empezó a decir que yo me había aprovechado de su generosidad, que les había robado documentos privados y dañado sus relaciones de negocios. Patricia contestó que a ellos les había costado cientos de miles, pero que a mí desde niña me arrastraron, me manipularon para meterme en eso, y que legalmente yo no les debía nada en sus negocios. La mediadora les pidió que pusieran una propuesta en la mesa. Su abogada me aventó unos papeles. Los leí. Querían que firmara un acuerdo de confidencialidad para que nunca hablara de esto en público, que entregara todas las copias de los documentos y que les pagara $50,000 a 10 años. ¿Y qué me daban a cambio? Me quitaban el resto de la deuda y retiraban la demanda. ¿$50,000? Pregunté. Eso ni de chiste lo puedo pagar. Tú verás cómo le haces. Me soltó mi papá. Lo primero que me decía directamente en toda la mediación. Tan independiente que eres ahora. Así es como se ve ser adulta y arreglártela sola. David, intervino la mediadora, vamos a mantener esto en buen tono. Mi mamá se inclinó hacia mí. Estamos siendo generosos. Podríamos llevarte a juicio, meterte en una deuda de verdad y hasta embargarte el sueldo. Te estamos dando una salida. ¿Una salida que me va a dejar amarrada por 10 años? Es mejor que la alternativa. Patricia me tocó el brazo. ¿Podemos hablar un minuto? Salimos al pasillo. Nos recargamos en la pared. ¿Cómo ves?, me preguntó. Yo digo que 50,000 sigue siendo demasiado. Y sí, pero es una cantidad con la que se puede vivir. Podríamos negociar a la baja, a lo mejor 30 o 35,000, y armarte un plan de pagos que sí puedas cumplir. ¿Y lo del acuerdo de confidencialidad? ¿No podría contarle a nadie lo que pasó? Es lo normal. Ellos quieren proteger su nombre. Así nomás se salen con la suya, con todo lo que hicieron. Legalmente, sí, pero tú recuperarías tu vida, sin más pleitos, sin seguir gastando en abogados. Puedes seguir adelante. Pensé en todo, en Colin, en la vida que quizá hubiera tenido si hubiera tenido el valor de elegirlo, en todos los años que perdí viviendo como querían mis papás. Quiero contraofertar, dije. Regresamos. Patricia presentó nuestra propuesta, $25,000, pagaderos en 15 años, y que el acuerdo de confidencialidad solo aplicara para medios, redes y prensa. Podría contárselo a amigos, parejas o terapeutas, pero nada público. La abogada de mis papás puso cara de pocos amigos. 25,000 es muy poco. Ellos han invertido mucho más. ¿Invertido en qué?, le reviró Patricia. ¿En su hija o en un negocio? La mediadora habló. Vamos a hacer un receso, para que ambas partes lo piensen bien. Nos llevaron a cuartos distintos. Yo me quedé tomando café malísimo de la máquina mientras hacía cuentas. 25,000 en 15 años eran unos 140 al mes. Igual y si podía, sumando lo que sacaba en las 2 chambas. Si no salía nada malo. Patricia volvió a los 20 minutos. Aceptaron 30,000 a 10 años. Es su última oferta. ¿250 al mes? Sí. Hice cuentas mentalmente. De los 2 trabajos apenas sacaba como 1,500 al mes ya libres. La renta era 600. La comida, los servicios, el camión. Los 250 se sentían apretados, la verdad. Pero era posible si me cuidaba y nada grave pasaba. ¿Y lo del acuerdo de confidencialidad? Aceptaron nuestros términos. Solo aplica en público, en redes o si hablas con medios. En privado lo puedes contar. Me acordé del mensaje de Facebook, de esa persona que me ayudó y que aún está atrapada en un matrimonio arreglado. Yo ya no podría contar esa historia. Seguía sintiéndome atrapada. Si no acepto esto, ¿nos vamos a juicio? Sí, y en un juicio podrías ganar, pero también podrías perder. Es arriesgado y además son caros. Tendrías que pagar más abogados y si llegas a perder, podrías terminar debiendo los 300,000 completos. ¿Tú qué harías? Yo aceptaría el trato, pero es decisión tuya. Te apoyo en lo que decidas. Me quedé ahí, en esa sala de juntas con café horrible, luces frías y todo mi futuro poniéndose en la balanza. 250 al mes, durante 10 años. ¿Valía la pena para librarme de ellos? ¿Para empezar de nuevo? Lo acepto, dije al fin. Regresamos. Firmé los papeles y la mediadora atestiguó todo, haciéndolo oficial. Mis papás no se veían conformes. Querían más, pero aún así se llevaron algo. Antes de salir, mi mamá me alcanzó en el pasillo y soltó. ¿De veras valió la pena? ¿Destruir a tu familia por esto? La miré, a esa mujer que me había controlado y vendido. Tú destruiste esta familia desde hace mucho. Yo solo dejé de fingir que todo estaba bien. Me fui sin voltear. Patricia me acompañó a la parada del camión.
¿estás bien? No sé, 30,000 se me hace muchísimo. Lo es, pero vas a poder y en 10 años vas a ser libre. Me subí al camión, regresé a mi colonia, caminé a mi departamento y me senté en ese sillón raro. Ya estaba hecho. Lo logré. Estoy endeudada, con 2 trabajos mal pagados y un depa que deja mucho que desear, pero ahora soy libre. No más manipulación ni control. Ni quiero volver a ser la inversión de nadie. Saqué el celular, vi el mensaje de esa persona anónima en Facebook y respondí. Hoy llegué a un acuerdo. Voy a estar bien. Gracias por empujarme a dar el paso. Espero que algún día tú también encuentres esa salida. Lo mandé. No sabía si contestaría y ni me importaba. Ya estaba hecho. Era por mí, por la vida que quiero, y no por la que otros quisieron para mí. Y con eso fue suficiente. 6 meses después, estaba en la sala de descanso de la tienda, comiéndome un sándwich hecho en casa, porque comprar ahí sale carísimo. Glenn entró a agarrar su bebida energética. Oye, ¿tienes un minuto? Claro. Has hecho buen trabajo. Eres de confianza. Te voy a ascender a supervisora de turno. Lo miré sorprendida. ¿En serio? 12 la hora. Te tocaría el turno de cierre. Que todos terminen su área y cerrar el local. 12, $3 más por hora. Eso me daba unos 500 extras al mes antes de impuestos. Sí, por supuesto que acepté. Empiezas el lunes. Esa noche le marqué a Patricia para darle la noticia. Ella había estado al pendiente de mis pagos, asegurándose de que no me desviara. ¡Qué bueno!, me dijo. Con eso vas a estar más tranquila. ¿Has sabido algo de ellos? ¿Tus papás? No. El acuerdo se mantiene. No me han buscado. ¡Qué alivio! Pero tenía mis reservas. Todo se sentía demasiado calmado, demasiado sencillo. Lo entendí la semana siguiente cuando me llegó una solicitud de amistad en Facebook de alguien llamada Jennifer Castellano. El nombre ni me sonaba, pero tenía amigos en común con mis papás, seguro hija de algún socio suyo. No acepté la solicitud. Luego, otra vez, me llegó mensaje de la persona anónima. Jennifer trabaja para tus papás. Quiere averiguar de ti. No la aceptes. ¿Cómo sabes? Porque sé cómo se mueven. No han terminado contigo. Solo actúan más discretos. ¿Qué hago? Bloquéala. Cuida lo que subes. Están buscando un motivo para decir que rompiste el acuerdo de confidencialidad. Bloqueé a Jennifer en ese momento. Puse todo en privado y quité etiquetas de fotos viejas. Limpié mi perfil de todo lo que pudiera usar en mi contra. Las semanas siguientes andaba paranoica, viendo a todos con desconfianza en el trabajo y pensando si alguien estaría espiándome. Pero no pasó nada. Todo siguió igual. Mi rutina de trabajo, cuentas y el pago mensual a mis papás de $250 que mandaba apretando los dientes. Hasta que un día me llama un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo me impulsó. ¿Eres tú?, preguntó una voz de hombre. ¿Quién habla? Colin, del prepa. Me tuve que sentar. Colin, wow. Hola. Llevo meses buscándote, pero tus papás nunca quisieron decirme a dónde te mudaste. Al final conseguí tu número por Michelle. Michelle fue de las pocas amigas que no le dieron la espalda en la universidad. ¿Cómo has estado?, le pregunté. Bien, trabajo en un estudio de sonido, hago diseño de audio. Nada glamoroso, pero me gusta mucho. ¡Qué chido! ¿Y tú qué onda? Escuché que estabas comprometida, pero después ya no supe. Algo así fue. Platicamos casi 1 hora. Le conté lo básico, no muchos detalles, pero me escuchó sin juzgar. Siempre creí que tus papás eran raros, pero no imaginé que fuera tan grave. Ni yo, la verdad. Te hubieras quedado conmigo. Igual y seríamos pobres, pero juntos. Me reí. A veces lo pienso. ¿De verdad? Sí, creo que hubiera sido más feliz. Se hizo un silencio y luego Colin dijo: ¿Quieres ir por un café un día? Ponernos al corriente. Me encantaría. Ese sábado nos vimos en una cafetería sencilla cerca de mi depa. Nada fancy. Solo un lugar sencillo con mesas pegajosas, pero buen café. Colin seguía igual, quizá un poco más grande, pero esa sonrisa relajada no se le quitaba y seguía usando sus playeras de bandas. Platicamos 3 horas sin parar. De todo. De su trabajo, de lo que le apasionaba, de errores y lecciones. Yo le conté mis chambas, mi depa feo, el rollo legal y las deudas. Así que les pagas por el honor de poder irte, me dijo. Básicamente, eso está muy torcido. Sí, pero vale la pena, porque ahora yo decido. Aunque termines en un depa chafa y atendiendo clientes en tiendas, aunque así sea, sonrió. Te veo diferente, más tú. Así me siento, como si ahora sí estuviera viviendo, no solo sobreviviendo. Empezamos a vernos más seguido, nada romántico, pero sí una amistad real, de las que conocen todo de ti. Me presentó a su banda de amigos, pura gente creativa, que hace lo que le gusta, aunque no gane mucho. Músicos, artistas, fotógrafos, puro chavo que mis papás odiarían, pero que a mí me hacía sentir en casa. 3 meses después, me ofrecieron más turnos en el café. Podía trabajar 5 días. Y, aunque vivía cansadísima y los pies me dolían siempre, y no tenía vida social excepto las pláticas con Colin, lo que debía iba bajando, despacio, pero ahí la llevaba. Empecé a pensar en mi futuro, por fin en lo que yo quería, y no en lo que otros esperaban. Un día, sentada en mi sillón de siempre, ya hasta acostumbrada a su olor feo, hice mi propia lista de sueños. Entre las cosas que quiero están volver a la escuela y estudiar algo que de verdad me llame la atención. Viajar, conocer los lugares que yo decida, y no solo a donde mis papás digan que sí puedo ir. Enamorarme de verdad, no solo por compromiso. Y ayudar a quienes estén pasando por lo mismo que yo. Eso último se me quedó dando vueltas en la cabeza, porque una vez una persona anónima de Facebook me había ayudado mucho.
y pensé, tal vez yo podría hacer eso por alguien más. Creé un correo nuevo, abrí un blog, siempre sin mi nombre real. Solo escribía historias de gente bajo coerción, del control de los papás, de cómo buscar un poco de libertad. Sin detalles específicos, claro. No rompí el NDA, solo compartía experiencias generales, sentimientos, lo que fui aprendiendo. Al mes ya tenía seguidores, personas viviendo cosas parecidas, con ganas urgentes de no sentirse solas. Empecé a recibir mensajes, gente pidiendo consejo, contándome sus historias, buscando ayuda. Yo contestaba a todos. En los ratitos que me quedaban libres investigaba recursos, conectaba a las personas con abogados, con grupos de apoyo, con otros que habían sobrevivido a lo mismo. Eso me hacía sentir que al menos estaba haciendo algo bueno después de tanto trago amargo. Un día me llamó Patricia. Tengo noticias. Tus papás se declararon en bancarrota. ¿Qué? El deal de Riverside se fue a pique. La familia de Austin los demandó y lo perdieron casi todo. ¿Cómo? Sí tenían un montón. Apostaron todo en ese negocio y cuando se vino abajo, pues se quedaron sin nada. No supe ni qué sentir. Por una parte me dio gusto. Se arruinaron solitos por codiciosos. Pero por otra parte sí me dio tristeza porque, al final, son mis papás, aunque fueran tan duros conmigo. ¿Y mis pagos qué? En teoría todavía les debes. El acuerdo sigue aunque ya no tengan dinero. O sea que les sigo pagando mientras están en quiebra. Sí, aunque pueden vender la deuda a una agencia, que a veces negocia por menos. Unas semanas después me llegó una carta. Una agencia de cobranza ahora tenía mi deuda y me ofrecían liquidar todo por $15,000. Hablé con Patricia. ¿Sí conviene? ¿Tienes los 15? Si vacío mis ahorros, los que me costaron meses juntar, te quitas la deuda 7 años antes y te ahorras 10,000. Me puse a pensar, ¿7 años más haciendo pagos o ya terminar con esto de una vez? Va, lo hago, le dije. Les pagué hasta el último peso que tenía ahorrado. Me quedé casi en ceros, pero de verdad era libre, sin deudas, sin pagos y sin ningún lazo con mis papás. Obviamente escribí sobre eso en el blog, siempre anónima. Solo compartí que por fin había pagado el precio de mi libertad. La respuesta fue increíble. Cientos de comentarios, mensajes, gente celebrando conmigo, contando sus propias historias de éxito. Uno de los mensajes me llamó mucho la atención. Era de esa persona anónima de Facebook. Lo lograste. Estoy muy orgulloso de ti. Eres una inspiración. ¿Sigues atrapada? Le pregunté. Sí, pero verte salir me da esperanza. Tú ya eres fuerte. Solo necesitas dar el primer paso. Tal vez. Un año después de la mediación me inscribí al CCH. Medio tiempo, tomaba clases entre turnos de trabajo, psicología y orientación, porque quería ayudar a la gente de manera más formal, no solo por el blog. Colin fue conmigo el primer día. Me llevó un café. Caminó conmigo al salón como cuando estábamos en prepa. Estoy orgulloso de ti, me dijo. ¿Por qué? Es el CCH, no es para tanto. Por hacer esto a tu manera, porque eso sí necesita valor. Me dio un beso en la mejilla y se fue. Y yo me quedé ahí, un segundo, sintiendo algo que no sentía desde que terminamos la primera vez. Quizá, solo quizá. Esa noche me escribió. ¿Quieres cenar? ¿Como en plan cita real? ¿Es Colin el que invita o mis papás están armando algo? Contesté en broma. Solo yo, siendo valiente. Di que sí. Sí. Fuimos a un restaurancito mexicano cerca de su depa. Nada fancy, solo buena comida y buena plática. No dejo de pensar en ti, me dijo. Aun cuando estabas comprometida, no perdía la esperanza de que te dieras cuenta que estabas cometiendo un error. Me di cuenta, solo que bien tarde. Más vale tarde. Empezamos a salir, pero salir bien, sin fingir para nadie. Solo 2 personas viendo qué onda. Conoció mi depa feo y no le importó. Yo conocí el suyo, igual de feo, y nos reíamos de lo mal que andábamos los dos. Estamos viviendo el sueño, bromeó. Jodidos pero felices. Mejor eso que ricos y miserables. Sin duda. 6 meses después recibí un mensaje de mi mamá. Primer contacto desde la mediación. Supe que ya estás estudiando. Me alegra. Me quedé un rato viendo el mensaje. No sabía si ignorarlo o resentirlo, pero terminé haciendo simple. Gracias. Sé que quizá no quieras saber de nosotros, pero quiero que sepas que lo siento. Por todo. Tu papá y yo estamos en terapia, tratando de entender en qué fallamos. Su error fue tratarme como su propiedad. Lo sé, y lo siento. Ojalá algún día puedas perdonarme. No sé si pueda, pero te agradezco que lo digas. Ahí quedó la plática. No volví a saber de ella. Se lo conté a Patricia. Eso ya es un avance, me dijo. Aunque no te lo parezca. Se siente como demasiado poco, demasiado tarde. Tal vez. Me gradué del CCH 2 años después de haber empezado. Fue Colin, fue Patricia, fue Michelle, mi familia elegida. Nadie de mi familia biológica. No invité a nadie. Esa noche Colin me llevó a nuestro restaurancito otra vez. Tengo algo para ti, dijo sacando una cajita. Yo me quedé helada. Antes de que pienses mal, no es lo que imaginas. Todavía no. La abrió y adentro había una llave. Llave de mi depa, me dijo. Vente a vivir conmigo. Estaremos jodidos juntos, pero juntos. Tomé la llave. Sí, claro que sí. Mudarse con Colin fue sencillo. Los dos teníamos casi nada. Mi sillón raro que olía feo, su cama decente, platos todos diferentes, pero nos funcionaba. Turnos diferentes. Nos cruzábamos en las mañanas. Dejábamos recados. Preparábamos algo de cenar si coincidíamos. Nada de lujos. Nada como lo que mis papás imaginaron para mí. Pero era real. Era mío. Como 3 meses después de mudarme, me llegó otro mensaje del usuario anónimo de Facebook. Ya me fui, por fin. Usé tu blog como guía.
Estoy muerta de miedo, pero soy libre. Dios, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien. Me quedé con una amiga, empezando de cero. Solo quería darte las gracias por mostrarme que sí se puede. La valiente fuiste tú. Yo solo escribí. Me siento súper orgullosa de ti. Ojalá nos conozcamos algún día, cuando esté más estable. Me encantaría. Me mandó su correo y empezamos a escribirnos seguido. Me contó su historia, que aunque los detalles eran diferentes, partían de la misma base. Papás que deciden la vida de sus hijos. Un matrimonio arreglado. Años de manipulación. Le costó, pero salió. Añadí su historia, con permiso y de forma anónima, al blog. El blog no dejaba de crecer. Se volvió un refugio, una comunidad. Gente encontrándose, apoyándose, ayudándose a escapar. Un día recibí un correo de una editorial. Habían encontrado mi blog y querían saber si me interesaba escribir un libro. ¿Un libro? Le pregunté a Colin. ¿De qué? De esto, de tu historia, de cómo ayudas a la gente. No sé, el NDA. Habla con Patricia. Así que lo hice. Patricia revisó el NDA con lupa. Puedes escribir sobre tus experiencias en general. Solo no menciones nombres ni muestres documentos específicos. Mientras cambies los datos que identifiquen a las personas, estás protegida. Me quedé pensando, un libro, contar mi historia, alcanzar a más personas de las que llegaba solo con el blog. Va, lo hago, le dije a la editorial. Escribir ese libro me tomó un año, entre mis trabajos, mis clases y mi vida con Colin. Pero lo terminé. Libérate. Una guía para escapar del control familiar. Salió con una editorial pequeña. No fue bestseller, pero se vendía poco a poco. La gente lo encontraba. La gente lo necesitaba. Empecé a recibir invitaciones para dar pláticas, en universidades, en grupos de apoyo y en eventos pequeños. Contaba mi historia, ayudando a los demás. Colin no faltaba. Siempre se sentaba hasta atrás y me sonreía para darme ánimos. Estás cambiando vidas, me dijo después de una sesión de preguntas y respuestas que estuvo especialmente intensa. Yo solo estoy contando la verdad. Así es como se cambia la vida de la gente. 3 años después de irme de la casa de mis papás, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero lo hice. ¿Eres tú la que habla?, preguntó una voz de mujer. ¿Quién eres? Jennifer Castellano. Nunca nos conocimos de verdad, pero tus papás me contrataron para vigilarte. Ya lo sabía. Quería hablarte para pedirte perdón. Renuncié. Lo que me pidieron que hiciera estuvo mal. Nunca debí aceptar. ¿Por qué me llamas ahora? Porque leí tu libro y me di cuenta de que mis papás hacen cosas muy parecidas. Tal vez no tan graves, pero similares. Ver lo que escribiste me ayudó a abrir los ojos. Platicamos un rato. Me contó su historia y yo le pasé algunos recursos. Gracias, me dijo antes de colgar, por atreverte a contar esto. Ese usuario anónimo de Facebook, al fin me dijo su nombre. Me buscó por correo. Me dijo que ya quería conocerme. Quedamos en una cafetería. En cuanto entraron, supe quién era, aunque nunca habíamos hablado cara a cara. Era alguien que vi de lejos en la universidad, parte del círculo social de mis papás. Estuvo en mi fiesta de compromiso. También estuve en tu renovación de votos, me dijeron. Y verte seguir adelante, sabiendo lo que yo sabía, lo que los dos estábamos viviendo. Me carcomía por dentro. Por eso te mandé la USB. Tú me salvaste. Bueno, tú te salvaste sola. Yo solo te di información. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no me atrevía. Pensé que solo con ayudarte sería suficiente, que podía vivir tu escape como si fuera el mío. Pero tú también lograste salir. Al final, tú me enseñaste cómo lograrlo. Terminamos siendo amigas, amigas de verdad. Nos veíamos seguido, nos apoyábamos y juntas ayudábamos a otras personas. 4 años después de salir de la casa de mis papás, Colin y yo nos comprometimos. Un compromiso real. Fue idea suya y decisión mía. Sin lujos, nada más nosotros en la casa. Él preguntó, yo dije que sí. ¿Sin contratos? Bromeé. ¿Sin tratos de negocios? Sin tratos de negocios. Solo nosotros, haciendo tonterías y enamorados. Perfecto. Nos casamos en el registro civil. Ceremonia chiquita con solo nuestros amigos. Patricia fue. Había dejado de ser solo nuestra abogada. Ya era una amiga de verdad. No invité a mis papás. Aún así, mandaron una tarjeta. Estamos felices por ti. Con cariño, mamá y papá. La leí una vez. La guardé. No respondí. Tal vez algún día estaría lista para hablar con ellos. Tal vez no. Y cualquiera de las dos cosas estaría bien. 5 años después de que todo se vino abajo, me gradué de psicología. Empecé la maestría. Me enfoqué en sistemas familiares y coerción. Abrí consultorio medio tiempo, ayudando a personas que también salieron de familias controladoras, buscándoles recursos, guiándoles con lo legal, apoyando en construir nuevas vidas. Difícil, sí, y muy fuerte emocionalmente. Colin me apoyó en todo. Él trabajaba en ingeniería de sonido, pagaba parte de las cuentas, hacía la cena y me escuchaba cuando necesitaba hablar. Seguíamos sin mucho dinero. A ratos la sufríamos. Seguíamos aprendiendo, pero vivíamos felices. De verdad, no de esa felicidad fingida o con condiciones, sino una felicidad auténtica, caótica, complicada y hermosa. Ya casi no actualizaba el blog, no me daba el tiempo, pero seguía atenta a los mensajes, conectando a gente con recursos. La comunidad seguía creciendo aunque yo no estuviera tanto ahí. Personas ayudándose, compartiendo historias, buscando libertad. Un mensaje me llegó y me marcó. De alguien nuevo, joven, con miedo. Acabo de descubrir que mis papás han planeado mi matrimonio desde que tenía 15 años. No sé qué hacer, me da mucho miedo, pero tu historia me da esperanza.
¿Puedes ayudarme? Le contesté en ese mismo momento. Sí, claro que puedo ayudarte. No estás sola y vas a salir adelante, te lo prometo. Le mandé recursos, el contacto de Patricia, ligas a otras sobrevivientes, todo lo que yo hubiera querido tener. Me contestó, gracias, porque tú fuiste la primera que se atrevió. Así las demás podemos seguir tu ejemplo. Le mostré el mensaje a Colin. Por esto valió la pena todo, le dije. Cada segundo. 6 años después de salir, mis papás me buscaron de nuevo. Preguntaron si podían verme, platicar. Lo pensé semanas. Hablé con Colin, con Patricia, con mi terapeuta. Al final acepté. Cafetería, lugar público, planes de escape listos. Los vi más canosos, cansados. El pelo de mi papá mucho más gris. Mi mamá con arrugas que no recordaba. Gracias por venir, dijo mi mamá. ¿Qué quieren? Pedirte perdón, como se debe. Llevamos años en terapia, tratando de sanar y entender lo que hicimos mal. Mi papá aclaró la garganta. Te tratamos como una inversión, no como a una hija. Nos convencimos de que era por amor, que te protegíamos, pero era puro control. Y estuvo muy mal, muy, muy mal. Mi mamá agregó, destruimos la relación contigo. Perdimos años que no van a regresar. Te lastimamos de maneras que apenas estamos empezando a comprender. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contármelo 6 años después? Porque antes no estábamos listos, respondió mi papá. Necesitábamos tiempo real para entender todo y cambiar de verdad. No pedimos que nos perdones, no lo merecemos. Solo queríamos que supieras que sabemos lo que hicimos y que lo sentimos. Me quedé mirando a las 2 personas que marcaron mi infancia, para bien y para mal. Se los agradezco, contesté al fin. Pero no sé si puedo tener una relación con ustedes. Fueron demasiadas cosas. Dolió demasiado. Lo entendemos, dijo mi mamá. Solo queríamos que lo supieras. Estamos orgullosos de ti, de todo lo que has hecho, de quién eres, aunque no tuvimos nada que ver en eso. Sobre todo porque no tuvimos nada que ver en eso. Los 2 asintieron y lo aceptaron. Terminamos el café, nos despedimos. No sabía si iba a volver a verlos, ni si quería. Pero por lo menos, todo fue honesto esta vez. Por fin. Cuando Colin pasó por mí, me preguntó, ¿cómo te fue? Pues fue. Se disculparon. ¿Y cómo te sientes? No sé. ¿Aliviada tal vez? Porque al fin lo aceptaron. Eso es algo. Sí, es algo. Nos fuimos a casa, a nuestro depa chiquito, a la vida que escogimos, a nuestro amor verdadero. Esa noche saqué la laptop y volví a actualizar el blog. Si alguien está leyendo esto y todavía se siente atrapada, si sigues viviendo según lo que otros esperan de ti, si te da miedo irte, quiero decirte que sí se puede. No va a ser fácil, ni cómodo, y vas a perder cosas. Dinero, familia, seguridad, planes, pero ganarte a ti misma lo vale todo, de verdad. Te lo dice alguien que ya pasó por ahí. La libertad cuesta, pero siempre vale la pena. Ten valor, empieza, pide ayuda, crea tu propia vida. Lo mereces. Mereces ser libre. Y no estás sola. Aquí estamos, todas las que ya caminamos este camino, listas para apoyarte mientras tú recorres el tuyo. Sí puedes. Yo creo en ti. Publiqué y cerré la laptop. Vi a Colin dormido junto a mí. Esta era mi vida, la que elegí, la que construí y que ya nadie más controla. Y era absolutamente perfecta.